La palabra de Dios es una luz que brilla en lugar oscuro. Cuando escudriñamos sus páginas, entra la luz en el corazón e ilumina la mente. Gracias a esa luz, vemos cómo debemos ser. Bienvenidos al estudio de las Sagradas Escrituras, con la guía de adultos del segundo trimestre titulada El Gran Conflicto. Lección 3. El razonamiento humano al margen de las Escrituras. Miércoles 17 de abril. El Espíritu Santo actúa en nuestra mente. Nos invita a explorar los misterios del universo. Como alguien ha afirmado acertadamente, como cristianos, no comprobamos nuestros cerebros en la puerta de la iglesia. Sin embargo, el esplendor del razonamiento humano por sí solo es incapaz de descubrir las verdades divinas de las Escrituras. La verdad no es una cuestión de opinión humana, es una cuestión de revelación divina. Leo Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué revelan acerca de Satanás? ¿Qué revelan acerca de la estrategia de engaño de Satanás? Uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano, sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la información de la palabra de Dios, es suficiente para entender la voluntad de Dios. Puede haber un camino que nos parezca correcto a nosotros, o incluso a culturas enteras, pero puede ser totalmente erróneo a los ojos de Dios. El evangelista Mark Finley cuenta que en una ocasión se fue de senderismo por los bosques cercanos al hotel donde estaba hospedado. Y como se sabía suficiente bueno para las direcciones, se fue caminando 1 hora por varios senderos, hasta que finalmente se dio cuenta que estaba irremediablemente perdido en el bosque. El sol se estaba poniendo y temía lo peor. Gracias a Dios encontraron a otros excursionistas que conocían el camino. Se había desviado 8 kilómetros, pero afortunadamente estaba cerca de una carretera principal. Aquellos que lo auxiliaron tenían su coche estacionado muy cerca y se ofrecieron a llevarlos al hotel. Encontraron a alguien que conocía el camino y que podía llevarlos de vuelta a su destino. Dios no nos ha dejado solos en nuestro viaje de la tierra al cielo. El Espíritu Santo nos señala a las Sagradas Escrituras que nos conducen de regreso a casa. La verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, solo pueden entenderse correctamente a la luz de la palabra de Dios. Lo que contradice a Dios y su palabra es error, y el error siempre es peligroso. Lo que está en armonía con Dios es verdad y bondad. Qué importante es que hagamos de la palabra de Dios nuestro árbitro final de la verdad y la moralidad. ¿Por qué la mente humana, sin la ayuda del Espíritu Santo, es incapaz de descubrir la verdad divina? Analiza la relación entre la razón humana y la revelación divina. ¿Cómo nos ayuda realmente la razón a comprender la revelación divina? Por ejemplo, analiza Daniel 2, una profecía que abarca la historia del mundo desde la época de Babilonia hasta nuestro futuro. ¿De qué manera una profecía como esta apela poderosamente a la razón humana? A la ley y al testimonio,
Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Torrefuerte, Distrito Fortín, te invita a ser del pueblo que Dios tiene en esta tierra, que sostiene la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas sus doctrinas y la base de todas sus reformas.